Buenos días, continuando con las reuniones del Departamento de Hospital de Reumatología del Hospital Pablo Tobón Uribe y Clínica Universitaria Pontificia Bolivariana, traemos esta revisión de hoy de cáncer y miositis, a quién, cómo y cuándo tamizar. No presento conflicto de interés para la preparación y presentación de esta conferencia, y esta es la agenda que vamos a revisar hoy. Temas básicos de introducción, conceptos de miositis asociada a cáncer, cuál es la relación entre miopatía inflamatoria y cáncer, cuáles son los factores de riesgo para cáncer y miopatía inflamatoria, cómo hacer el tamizaje en estos pacientes, algunas consideraciones para el tratamiento y conclusiones. Pues bien, las miopatías inflamatorias corresponden a enfermedades autoinmunes heterogéneas, de las cuales conocemos varios fenotipos como la dermatomiositis juvenil, dermatomiositis amiopática, miopatías por cuerpo de inclusión, síndrome antisintetasa, la miopatía necrosante inmunomediada y la polimiositis. Pues la prevalencia de estas enfermedades es muy variable dependiendo de las diferentes cohortes publicadas, una prevalencia entre 0.55 a 17.5 por 100.000 personas año. El concepto de miopatía inflamatoria asociada a cáncer fue descrito por Sters y Kankeli en 1916, cuando describieron la asociación de pacientes que se acompañaban de enfermedad miopática con algunas neoplasias. La tasa de malignidad global está reportada entre 6.7 a 32%, siendo el cáncer la principal causa de muerte en estos pacientes, pero el pico de riesgo de malignidad durante el primer año de diagnóstico de la miopatía inflamatoria suele ser en ese momento, pero el concepto parte de la siguiente gráfica. Este diagnóstico puede ir en un periodo desde 3 años anteriores hasta 3 años posterior al diagnóstico de la miopatía inflamatoria. Sin embargo, es el primer año donde ocurre la mayor presentación de estos desenlaces, donde el OR para el diagnóstico de miopatía inflamatoria suele ser de 1.7, muy significativo durante este primer año, pero también el año antes del diagnóstico de miopatía inflamatoria suele ser también de 1.5 veces, siendo las neoplasias más prevalentes, sea de mama, adenocarcinomas de colon y adenosidad de pulmón, antes y durante el primer año de diagnóstico, pero que el riesgo de miopatía asociada a cáncer suele ir hasta los 3 años e incluso en algunas cohortes hasta 5 o 10 años. Pero este riesgo suele descender después del 5º año, pero suele ser aún más prevalente comparando con la población en general. Es por lo tanto la dermatomiositis la más prevalente, un 5.5% comparado con la polimiositis. Este concepto traigo esta cohorte ya clásica publicada en el año 2001 en la cohorte de Escocia, donde se quiso estimar el riesgo de cáncer en pacientes con dermatomiositis y polimiositis en relación a edad y tiempo de diagnóstico. Se evaluó el riesgo de cáncer en el Registro Nacional Escocés desde los pacientes que estaban con egreso hospitalario entre 1986 a 1996. Se excluyeron los pacientes con CA de piel no melanoma. Estos pacientes, en el registro, se pudo encontrar 705 pacientes con diagnóstico inicial de dermatomiositis en 286 y 419 pacientes con polimiositis, de los cuales el sexo femenino fue más frecuente, 433 mujeres, y la edad de presentación 59% o más en pacientes de 15 a 44 años, pero en mayores de 75 años, hasta un 11% se encontró miopatía asociada a cáncer. Y podemos ver la gráfica que en los primeros 3 meses del diagnóstico es cuando se hace la asociación, pero para ello se establecieron estudios de tasas de incidencia de esta patología, encontrando entonces que en estos primeros 3 meses es cuando ocurre la mayor tasa de incidencia. Ellos calcularon tasa de incidencia sobre los casos observados sobre casos esperados, encontrando entonces para dermatomiositis en aquellos pacientes donde hacían un diagnóstico actual de 7.7,
pero cuando excluían el diagnóstico de cáncer antes del diagnóstico de la miopatía inflamatoria, esta tasa de incidencia de neoplasias era hasta un 3.3 en dermatomiositis, diagnóstico concurrente en el caso de polimiositis fue de 2.1 y la tasa excluyendo los diagnósticos previos de neoplasia fue hasta 1.6. Las neoplasias más frecuentes fueron CA de cervix para esta época, 11.9, tasa de incidencia de CA ovario hasta 10 y CA de pulmón 5.3 en el contexto de dermatomiositis, y para polimiositis se encontró más tasas de incidencia hasta 32.5 en linfoma de Hodgkin. Esta corte ya es una corte más actual de registro de Suecia, publicada en el año 2021, donde se quiso evaluar cuál era la ocurrencia de cáncer antes del diagnóstico de miopatía inflamatoria a través de estudios de casos y controles. Los casos fueron los pacientes con miopatía inflamatoria y cáncer, y los controles en la población sana. Y además de eso, para evaluar cómo era la frecuencia de miopatía inflamatoria asociada a cáncer en los pacientes después de ocurrida la miopatía, se hizo seguimiento a una cohorte. Entonces, de 1.419 pacientes con miopatía inflamatoria idiopática entre el año 2002 hasta el año 2016, los controles fueron 7.045 pacientes sin miopatía inflamatoria, encontrando que el sexo femenino fue el más frecuente, y con respecto a la edad, eran pacientes por encima de los 50 años, y el tipo de dermatomiositis más relacionada a cáncer fue dermatomiositis. Se calcularon los odds en los pacientes antes del diagnóstico de dermatomiositis, donde se puede observar que el riesgo fue de 1.5 veces en la población general. Con respecto a la miopatía más frecuente fue la dermatomiositis, 2.4, siendo estadísticamente significativo. Y en esta tabla podemos observar en aquellos pacientes en la corte de seguimiento que el riesgo de miopatía asociada a cáncer fue muy alto, con tasas crudas hasta 13.1 por 1.000 personas años, pero haciendo las tasas ajustadas fue hasta 1.7. Y con respecto a la relación temporal del diagnóstico de miopatía asociada a cáncer, se puede observar que durante el primer año, un año antes, este riesgo va de 4.4 hasta el primer año hasta 2.5. Sin embargo, en esta corte sueca se puede encontrar que este riesgo permanece elevado hasta por 10 años, ¿cierto? Además de eso, como siempre se ha descrito en los diferentes cortes, los adenocarcinomas fueron más frecuentes en la etapa antes del diagnóstico de miopatía inflamatoria, y a diferencia de otras cortes, el CA escamocelular fue más frecuente después del diagnóstico de dermatomiositis. En una corte del suroeste de África se encontró, a diferencia de las otras cortes, que los CA nasofaringeos son los más frecuentemente prevalentes comparado con los adenocarcinomas. Aquí nos reporta el registro europeo de miositis. Este es un registro internacional multicéntrico donde se quiso evaluar diferentes frecuencias de presentación y el comportamiento de la dermatomiositis, encontrando entonces en el subgrupo de las miopatías asociadas a cáncer que el 13% de la población tenía miopatía asociada a una neoplasia, siendo la dermatomiositis la más prevalente, y de ellos, de las neoplasias, el carcinoma de mama está un 19%, seguido del adenocarcinoma de colon hasta un 10%. Y con la relación temporal también se puede observar que es durante la mediana de tiempo fue de un mes después del diagnóstico de miopatía inflamatoria, es decir, con un rango entre 3 meses antes hasta un año después del diagnóstico. Entonces, esto en la práctica nos ayuda a tener en cuenta los pacientes que debemos tamizar dependiendo del subtipo clínico, dependiendo de la relación de la presencia de anticuerpos y la edad. Pues bien, para explicar los factores de riesgo para cáncer y miopatía inflamatoria, tenemos este modelo fisiopatológico propuesto
Esta publicación salió este año en Arthritis and Rheumatology, donde se describe que como además del factor de riesgo genético ubicado en el cromosoma 6 de la HLA, existen diferentes polimorfismos y esa heredabilidad en el caso de polimiositis oscila hasta un 5.5%, pero en dermatomiositis suele ser más alta, hasta un 8.3%. Se ha encontrado que entonces que en Europa el polimorfismo más frecuente está relacionado con el HLA-DRB1 0301, en cambio en coreanos es el HLA-DRB1 1202. Partiendo entonces de factores de riesgo genéticos y sobre todo en el contexto de miopatía asociada a cáncer, en un tejido normal pueden ocurrir diferentes sobreexpresiones. En este modelo explicado más hacia el factor de transferencia intermediaria TIF1 gamma, ocurre dentro de esa célula alguna sobreexpresión, mutación ectópica de la expresión y los cambios post-translacionales que pueden ocurrir en una célula neoplásica. Una vez estos anticuerpos son reconocidos por el complejo mayor de histocompatibilidad y por la célula dendrítica, se desarrollan diferentes autoanticuerpos contra este TIF1 que hace parte de la familia de MIR3 y ocurre una reacción cruzada que, reconociendo entonces lo propio como extraño y a su vez la cantidad de respuesta inflamatoria que se desarrolla a nivel de las células musculares y a nivel cutáneo. Entonces, este TIF1 gamma, que hace parte de esta familia TRIM33, tiene diferentes mecanismos de señalización a través de las vías del factor de crecimiento transformante beta, a través de la WNT, y también hace parte de la regulación del inflamosoma NLRP3. Se ha encontrado a veces que en el TIF1 gamma, hasta un 25-50% de los adultos con miopatía inflamatoria pueden ser positivos para este anticuerpo y no tener enfermedad maligna. Y el anti-TIF1 también se ha podido encontrar hasta un 30-40% en pacientes con dermatomiositis juvenil sin relación con cáncer. Es por ello que se realiza este estudio evaluando si se pueden realizar mayores marcadores, diferentes marcadores del anti-TIF1, sobre todo evaluar el isotipo IG2. Para ellos, estos autores decidieron realizar este estudio multicéntrico observacional entre agosto del 2013 y agosto del 2017, teniendo como criterio de inclusión población mayor de 18 años con diagnóstico de dermatomiositis y que presentaran anticuerpos anti-TIF1 gamma para hacer un seguimiento a 3 años sin diagnóstico de cáncer. En la tabla podemos observar que se encontró miopatía asociada a cáncer en un 40% de esta población, de estos 51 pacientes. El sexo femenino fue el más frecuente, con una edad de 61 años y el seguimiento hasta 45 meses. La presencia de anti-TIF1 la mediana fue de 61 y del serotipo IgG2 fue de 28 sobre 51 casos. Se pudo encontrar entonces que comparando estos anticuerpos con la población con dermatomiositis juvenil, la presencia del isotipo IgG2 es más prevalente en estos pacientes y sobre todo aquellos que tienen neoplasia comparado con esta población. En la población con dermatomiositis juvenil, los anti-TIF1 gamma son isotipos IgG1 e IgG4 con mayor frecuencia, a diferencia de población adulta con cáncer. Y al ajustar ellos y realizar el análisis sobre las curvas, se encontró que el valor predictivo positivo de este isotipo IgG2 es de un 100%. Y el tiempo de diagnóstico de dermatomiositis se hizo desde el primer año hasta los 200 meses. ¿Qué se encontró entonces al final al utilizar los modelos multivariados? Que los pacientes con cáncer tenían un OR de 9 para sexo femenino, edad mayor de 60 años hasta 6.2, y los niveles de anti-TIF1 gamma suelen ser mayores de 44 unidades, pero el isotipo IgG2 suelen ser más alto cuando están por encima de 385 unidades, y que los pacientes con dermatomiositis que tienen hipofonía tienen también
mayor riesgo de la presencia de estos anticuerpos. Entrando entonces a la parte de tamizaje, existe esta metaanálisis publicada en el año 2021 y es una revisión narrativa para tratar de hacer un guía sobre el screening en miopatía inflamatoria idiopática. El objetivo es identificar factores de riesgo asociados con miopatía relacionada a cáncer usando tanto el metaanálisis y la revisión sistemática para mirar cuál es la evidencia relacionada a los diferentes enfoques de tamizaje. En la búsqueda se utilizó los siguientes metabuscadores como Medline, PubMed, Embase, Ovid y Scopus. Se limitó a idioma inglés. Las palabras clave fueron miositis, neoplasia y screening. Para el metaanálisis se incluyeron por lo menos los artículos que tuvieran un factor de riesgo. Todos los subtipos de miopatías inflamatorias incluidos fueron dermatomiositis, dermatomiositis clínicamente amiopática, polimiositis, síndrome antisintetasa, miopatía necrosante inmunomediada. Se excluyeron las miopatías por cuerpo de inclusión por no tener como un carácter muy definido dentro del grupo de miopatías inflamatorias. Para la elegibilidad tuvieron en cuenta los títulos, los abstracts, y se evaluó a través de GRADE la calidad de los estudios y los sesgos. Para el metaanálisis se incluyeron los factores de riesgo con medida de asociación de riesgo relativo. Se propuso entonces como heterogeneidad unidos por encima de 75%, y para evaluar el tamaño del efecto se utilizó el test de Eck. Después de haber encontrado 7.030 artículos en la base de datos y incluyendo los criterios más los criterios de exclusión, se tuvieron en cuenta para el metaanálisis 67 artículos y 9 artículos para la revisión narrativa. ¿Qué se encontró entonces en el metaanálisis? Que teniendo en cuenta los subtipos de dermatomiositis, de miopatía inflamatoria, la dermatomiositis tiene un riesgo de 2.2 veces comparados con las otras miopatías inflamatorias como polimiositis o síndrome antisintetasa. Con respecto a la edad, a mayor edad se encontró que existía mayor factor de riesgo, al igual que el sexo masculino, la disfagia y la presencia de las úlceras cutáneas. Con respecto a los marcadores serológicos, los valores de CK total altos y valores de LDH altos se relacionaban como mayor factor, como factores protectores, a diferencia de tener una CK baja y una LDH baja. Clínicamente, el tener fenómeno de Raynaud y enfermedad pulmonar intersticial se considera como un factor protector, y con respecto a los autoanticuerpos, el de mayor factor de riesgo relacionado a miopatía asociada a cáncer es el anticuerpo anti-TIF1 gamma, a diferencia del anti-NXP2 que está publicado en algunas series como factor de riesgo. En este metaanálisis se encontró que tener anti-NXP2 es un factor protector. Y los otros autoanticuerpos como hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, MDA5, antiproteína de reconocimiento de señal o anti-HO1 o PL7 se consideran factores protectores comparado con el anti-TIF1 gamma. Entonces, para la revisión narrativa, para la utilidad del screening, después de haber ellos identificado 9 estudios, se detectaron 90 cáncer en 1.033 pacientes. De las herramientas para realizar tamizaje, se encontró que el uso de la tomografía de tórax, abdomen o pelvis detectaron cáncer hasta un 38%, la mamografía hasta un 18%. Y el uso del PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa generó más desarrollo de biopsias, pero no se diagnosticó tanto cáncer como se esperaba. ¿Qué se encontró en esta revisión con respecto a los marcadores tumorales? Que el CA125 y el riesgo de CA de ovario existen muchas contradicciones, algunas cortes. Se encontró que el CA125 elevado sí está relacionado a cáncer, muy estadísticamente significativo, pero por ejemplo el autor Lin encontró que no era útil para el diagnóstico de cáncer. Lo mismo sucede con el marcador CA19-9, significativo para encontrar casos de cáncer relacionados sobre todo a adenocarcinoma de páncreas, pero a otros autores no fue significativo la presencia de este marcador. Entonces, como discusión, ellos establecen que la polimiositis y la dermatomiositis amiopática están asociados con bajo riesgo de cáncer,
que el síndrome antisintetasa no fue significativo para cáncer, pero solo fueron 2 estudios que se encontró en esta revisión narrativa, que aún existe evidencia insuficiente para incluir la miopatía necrosante inmunomediada en el metaanálisis. Fue un grupo pequeño de estudios que reportó el incremento de riesgo de miopatía necrosante inmunomediada comparado con población general, que la relación de miopatía necrosante inmunomediada con miopatía asociada a cáncer es incierta. Con respecto a las herramientas para tamizaje, la tomografía sigue siendo económica para poder hacer tamizaje en estos pacientes. Es un método útil. Y con respecto al PET-CT, también sigue siendo de gran utilidad, pero cuando se compara el PET-CT con respecto a costos, con la cantidad de tanto marcadores tumorales, tomografías, biopsias, suele ser más económico, hasta $127 menos que el resto de estudios en total. Pues bien, teniendo en cuenta esta revisión, este metaanálisis y todo lo que hemos hablado sobre los factores de riesgo, tenemos estas diferentes herramientas para establecer la categoría de riesgo en todo paciente con miopatía inflamatoria y sospecha de cáncer. Vamos a clasificar los pacientes en alto, moderado o bajo riesgo. Esto lo vamos a establecer a través de 3 vías importantes, como es el tipo de miopatía inflamatoria, los factores clínicos y los factores serológicos. Con respecto al tipo de miopatía inflamatoria, ya sabemos que es de alto riesgo la dermatomiositis, moderado riesgo la polimiositis, la miopatía necrosante inmunomediada, excepto la que tenga anti-SRP positivo, y la dermatomiositis clínica miopática. Para bajo riesgo, el síndrome antisintetasa, miositis con overlap con otra enfermedad autoinmune, e incluso la miopatía necrosante inmunomediada con anti-SRP positivo. Con factores clínicos, para un alto riesgo el paciente debe tener 1 o más factores de riesgo clínico, una edad mayor de 45 años y sexo masculino. Para moderado riesgo, que sea sexo masculino, edad mayor de 45 años sin otro factor de riesgo. Y aquellos de bajo riesgo son aquellos pacientes sin factores de riesgo, tener 1 o más factores protectores. Factores serológicos, el anti-TIF1 gamma, aunque en el metaanálisis el anti-XP2 no fue estadísticamente significativo como factor de riesgo, pero sigue siendo todavía sospechoso, sobre todo si el paciente tiene los factores clínicos. Para moderado riesgo, el anti-hidroximetilglutarico cobarredutasa, el anti-MI2, anti-MEDA5 y antiseñal 1. Para bajo riesgo, anti-JO1, antisintetasa, los anti-SRP y los anticuerpos asociados a miositis. Una vez tenemos a nuestro paciente clasificado según estas categorías, tendremos diferentes formas de hacer el tamizaje. Tenemos un tamizaje básico que parte de una buena historia clínica y un buen examen físico, laboratorios básicos como hemograma, función renal hepática y retantes de fase aguda. Tenemos otros tamizajes como es la detección mejorada, ya están las imágenes tomográficas, tórax, abdomen y pelvis, mamografías, ultrasonidos, endoscopias, y en hombres menores de 50 años el ultrasonido testicular, incluyendo marcadores tumorales. Y como detección integral incluye tamizaje básico, detección mejorada, además del PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa. Entonces, en resumen, para este algoritmo, sabemos que todo paciente con miopatía inflamatoria debemos realizar la estratificación del riesgo teniendo en cuenta los subtipos, los factores clínicos y serológicos. Allí clasificaremos a nuestro paciente de alto, moderado o bajo riesgo y dependiendo de esto realizaremos el tamizaje de rutina según la edad, el sexo y también de acuerdo a las guías regionales de cada país. Para eso realizaremos la detección integral que incluye el tamizaje básico, el tamizaje mejorado y la imagen de PET-CT, que este tamizaje básico debe hacerse anual por los primeros 3 años del diagnóstico, por lo que hemos discutido anteriormente. En todo paciente a quien se le realice el tamizaje mejorado, también se debe considerar hacerlo anual por 3 años según el riesgo, y ya un paciente de bajo riesgo sería una detección básica y dependiendo la evolución clínica y dependiendo la sospecha, allí realizaremos cualquiera de las medidas del tamizaje.
consideraciones existen entonces para el manejo de la miopatía asociada a cáncer? Hasta la fecha todavía no hay evidencias. Son más reportes y consensos. Este es un consenso publicado el año pasado por el doctor Selva O'Callaghan, y también está el doctor Ernesto Trayero, que estuvo presente en nuestro Congreso Nacional de Reumatología. Ellos establecen como manera de consenso que los principios básicos en todo paciente con miopatía asociada a cáncer se debe realizar un enfoque multidisciplinario que incluye el manejo tanto de oncología como de reumatología. Tener en cuenta que la presencia de los agentes inmunosupresores también pueden interactuar con algunos agentes antineoplásicos, y este es uno de las mayores preocupaciones en nuestros pacientes. El papel de la terapia inmunosupresora como factor de riesgo para recaída a cáncer o desarrollo de una segunda neoplasia también puede presentarse durante el tratamiento. Parten de medidas básicas como la dieta. No existe una recomendación para una dieta específica. Se establece que la dieta mediterránea, sobre todo porque son pacientes mayores de 45 años, donde también tienen alto riesgo cardiovascular, evitar el tabaquismo, suspender el consumo de alcohol, usar protección solar, y mandar a nuestros pacientes a vacunación contra influenza, neumococo, SARS-CoV-2. Para el tratamiento farmacológico, como manera de consenso, ellos establecen el uso de los glucocorticoides, la prednisolona hasta 1 miligramo kilo día, el uso de inhibidores de calcineurina dependiendo de las interacciones con los antineoplásicos, ciclosporina hasta 5 miligramos kilo día, o tacrolimus 0.06 miligramos por kilo día, inmunoglobulina 2 gramos por kilo cada 4 a 6 semanas hasta por 3 o 4 meses, y el uso de micofenolato mofetil. Ellos publican entonces esta gráfica donde están las diferentes interacciones con las diferentes terapias antineoplásicas, y por ejemplo, como podemos observar, casi todos los tratamientos inmunomoduladores como azathioprina, metotrexate, ciclosporina, tacrolimus, leflunomida en algunas cortes y la ciclofosfamida tienen interacciones con estas medidas antineoplásicas, igual que los antimaláricos como cloroquina e hidroxicloroquina. Sin embargo, para rituximab o micofenolato son pocas las interacciones. Lo mismo que llama la atención que en aquellos pacientes que están usando inhibidores de proteína quinasas, por ejemplo los inhibidores JAK, en nuestro contexto, tienen interacciones con el uso de ciclosporina, tacrolimus, leflunomida y cloroquina. Entonces, con el uso de los inhibidores checkpoint y miositis, resulta que en todos estos estudios han sido excluidos nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, evaluar la asociación entre el uso de inhibidores de checkpoint y miopatía asociada a cáncer es muy difícil. Hay que saber diferenciar si se trata de un evento adverso o es una miopatía asociada a cáncer. Hay que tener en cuenta también que estos pacientes pueden desarrollar miocarditis con el uso de inhibidores de checkpoint, y que la biopsia muscular suele ser útil para diferenciar los dos escenarios si encontramos un patrón de infiltrados necróticos pseudogranulomatosos de macrófagos y células T. Existen todavía entonces necesidades insatisfechas en este contexto, ya que no hay guías basadas en la evidencia sobre el tratamiento, que los pacientes con miopatía asociada a cáncer requieren tratamientos tanto para la neoplasia como para la miositis. El manejo debe ser interdisciplinario. Por lo tanto, entonces, a medida de conclusión, sabemos que las miopatías inflamatorias están relacionadas con riesgo de neoplasia, principalmente la dermatomiositis, la polimiositis y los otros fenotipos también tienen riesgo de neoplasia, pero cuando se compara con población general, debemos estratificar al paciente dependiendo del tipo de la miopatía, factores clínicos y serológicos, y que a nivel serológico los anticuerpos antitifo 1 gamma y sobre todo el isotipo IgG2 está asociado con mayor riesgo de neoplasia y mortalidad, y que estos pacientes que tienen alto riesgo y antitifo 1 gamma sí deben ser tamizados anual por lo mínimo 3 años con este diagnóstico reciente. Muchas gracias y quedamos abiertos a discusión.